Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litsi Carla Martínez Rojas y el día de hoy estamos con los estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy aprenderemos más con relación al Tahuantinsuyo. ¿Me acompañas? Ese hermoso sonido es nuestra campana, la cual nos indica que llegó la hora de aprender. Vamos a iniciar nuestra clase mencionando sobre la geografía y la ocupación del territorio por parte de lo que es la cultura inca. Mencionamos que los incas se asentaron en varios países que existen actualmente, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. Mencionamos también que la cultura inca había llegado específicamente a las regiones en el noreste argentino, llegando a ocupar lo que van a ser las provincias de Jujuy. En cuanto a Chile, ocuparon los alrededores de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo. En Colombia llegaron al sur, en Pasto. Con relación a Ecuador, los incas llegaron a Tumipampa y Quito, que actualmente es Quito, en Ecuador. Con relación a nuestro país, Bolivia, se tienen vestigios como los caminos incaicos que existen en el Choro y el Taquechi, en el departamento de La Paz. Pero también tenemos vestigios de la cultura inca en Bolivia en el fuerte de Samaipata. ¿Has tenido la oportunidad de ir al fuerte de Samaipata, que se encuentra en el departamento de Santa Cruz? Te invito a que vayas y puedas deleitar la esplendorosidad que te trae ese lugar. También mencionamos que el lugar central de la cultura inca se encontraba en Perú. Cuando hablamos de la cultura inca, es importante destacar su división política. Vamos a mencionar que los incas se habían dividido políticamente en suyos o regiones. El imperio incaico estaba dividido en 4 suyos y la agrupación de los suyos conformaba lo que era el Tahuantinsuyo. Conozcamos a los suyos. Vamos a mencionar que existía el Chinchasuyo, que se encontraba en el norte de la región, el Antisuyo en el este, el Collasuyo, que se encontraba en la parte sur, y el Contisuyo en el oeste. Esos eran los 4 suyos. Pero también es importante hablar un poco y conocer con relación a las redes viales. Aproximadamente en el siglo XV, los incas habían vertebrado todo su imperio con redes de caminos que llegaban a aproximadamente 40.000 kilómetros. ¿Te imaginas? Habían hecho 40.000 kilómetros de caminos. Pero también mencionamos que la extensión del imperio había llegado en poco tiempo a extenderse mucho y había logrado abarcar 1.800.000 kilómetros cuadrados. Y en este detalle quiero comentarte algo. ¿Alguna vez habías hablado o habías escuchado con relación a los chasquis? Sí, ¿verdad? ¿Te das cuenta que las redes viales ayudaron mucho a los chasquis? Los chasquis en realidad habían sido o eran seleccionados desde que eran muy pequeños, desde que eran niños. Y ellos, además de eso, además de ser muy rápidos, debían ser muy atléticos porque recorrían largas distancias. Los chasquis también van a ser conocidos como los mensajeros de los incas y ellos recorrieron gran cantidad de lugares. Bien, hablemos un poco con relación al control de la población. El control de la población se llevaba a cabo a través de censos poblacionales. Sí, los censos poblacionales son muy antiguos. Y vamos a mencionar que utilizaron el empadronamiento decimal. El precursor de lo que va a ser el empadronamiento decimal va a ser el Inca Yupanqui. Vamos a mencionar también que este sistema decimal consistía en organizar a los habitantes en agrupaciones formadas por 1, 10, 100, 1000 y 10.000 individuos. De esa manera se realizaba el censo. ¿Para qué? Para el cobro de impuestos también y para tener la cantidad de población que existía. Con relación a la familia del Inca y también de las Panacas, conocemos que los incas tenían una particularidad, es decir, que tenían una parentela muy amplia. Esta parentela también era denominada ayllu, es decir, que dentro de un ayllu se reconocían como parientes los miembros de un ayllu.
El conjunto de ayllus conformaba lo que era una comunidad y la comunidad debía estar dirigida por un curaca. El curaca era muy importante porque además de organizar las actividades agrícolas, él también era una especie de juez y aconsejaba con relación a algunos problemas que podían tener la población. Bien, pero hablemos un poco más con relación a la organización social. Con relación a la organización social, debemos mencionar que era estratificada, es decir, que tenía la forma de una pirámide. En esta estratificación de la clase social vamos a dividir en dos grupos muy grandes, la clase dominante y la clase dominada. Con relación a la clase dominante, mencionamos que en la parte superior de nuestra pirámide se encuentra la nobleza. En la nobleza se encontraban lo que era el Inca o el hijo del sol. También se encontraba la Colla, que era la esposa del Inca, y también el Auqui, que era el príncipe heredero, que iba a ser el siguiente Inca. Pero vayamos a ver con relación también a la realeza de sangre. La realeza de sangre estaba conformada por la ñusta, y la ñusta era la hija del Inca, pero la hija soltera. También estaba en lo que va a ser la nobleza de sangre, la palla. La palla también era hija del Inca, pero ya era una hija que estaba casada. El Inga era el hijo casado del Inca. También tenemos al Piuí, que era en todo caso la esposa secundaria del Inca. ¿Sabías tú que el Inca no solo tenía una esposa, sino que podía tener varias esposas? Bien, ahora pasemos a lo que es la nobleza de privilegio. En la nobleza de privilegio se encontraban lo que eran los curacas y también los guerreros. El ejército del Imperio Inca estaba en un lugar estratificado muy importante, por lo tanto, extendía su territorio a través de las guerras, ocupaban el territorio a través de guerras, por lo tanto, el ejército era muy importante. Vamos a ver la segunda parte, que es la clase dominada. Ahí encontramos a los Hatunrunas, quienes eran los ciudadanos comunes, los que estaban en el pueblo. También tenemos los Mitimaes o Mitmas, quienes eran ciudadanos que habían venido de otras regiones, es decir, migrantes. Cuando hablamos de los Yanaconas, podemos mencionar también que eran los servidores perpetuos del Inca, es decir, que eran de servicio permanente del Inca y de su familia. Y finalmente encontramos a los Piñas, los cuales eran considerados esclavos. Y estos esclavos venían o provenían muchas veces de la selva alta. ¿Te has dado cuenta qué interesante es esta cultura? Bien, con relación a la religión, los incas creían en muchos dioses y el principal era el dios Sol. Vamos a mencionar que el dios Sol era también considerado el máximo de los dioses y el emperador era considerado descendiente directo del Sol y de esta divinidad. Cuando hablamos de la cultura inca, vamos a mencionar que tenía muchos avances en cuanto a la mineralogía y también la metalurgia. Conocieron el oro, la plata, el plomo, el mercurio, el cobre y el estaño, e incluso supieron obtener el bronce. Fundieron el oro y la plata, con la diferencia que los fines eran simplemente ornamentales o religiosos. No utilizaban el oro como símbolo de riqueza, pero sí como símbolo ornamental y religioso. Lamentablemente, el imperio inca llegó a su fin y el Tahuantinsuyo comenzó la guerra cuando los hermanos Huáscar y Atahualpa pelearon por el dominio total del imperio. Su padre, Huayna Cápac, había muerto por una enfermedad traída por los invasores, que era la viruela, que hasta ese momento no se conocía. El inca, Huayna Cápac, murió sin designar un heredero y los dos hijos empezaron a pelear. Cuando Francisco Pizarro llegó a este continente, en 1492 llegaron los españoles, pero Francisco Pizarro, cuando llegó a Cajamarca en 1532, había encontrado un imperio dividido. Lamentablemente, eso hizo que en 1532 empiece el fin del imperio inca, de este gran imperio. Nuestra campana, la cual nos dice que ha terminado la clase. Pero no me voy sin antes recomendarte que revises tu texto del ministerio. Y el día de hoy me voy con una frase. Te invito a que la escuches y la puedas analizar. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más adelante.
Hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.